Espero que estén muy bien. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Benjamín. Ahí sí. Mi nombre es Benjamín Lincoqueo, soy de Sol de Justicia, Santiago. Eh, bueno, le agradezco al Señor por esta oportunidad y también a los pastores que han confiado en esto y de verdad estoy contento y también un poquito nervioso, pero de eso se trata. Así que espero sean muy bendecidos. Eh, yo también voy a orar ya, para empezar. Padre, te doy gracias, Señor. Señor, gracias por tu amor, por tu gracia, Señor amado. Gracias por cada uno, Señor, de las personas que están conectadas, Señor. Aún por los que después van a ver este video, Padre. Señor, yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, quede guardada en sus corazones, Señor. Señor, que esta enseñanza, Señor amado, sea, Padre, para edificar a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, y te quiero dar toda la gloria y toda la honra, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, eh, comenzamos esta nueva serie que se llama Los Pasos del Discípulo. Y claro, el arrepentimiento, ¿verdad? Que es lo que vamos a hablar ahora, es la base de... Perdón, un poquito, ahí sí. El arrepentimiento, ¿verdad? Es la base, un fundamento bíblico, ¿verdad? El cual todos debemos manejarlo. Eh, Creo que todos, ¿verdad? Hemos conocido qué es el arrepentimiento, ¿verdad? Eh, pero hay cosas que debemos aprender, hay cosas que debemos aprender para también enseñar, ¿verdad? Así que vamos a ir eh, un poquito más profundo, ¿verdad? No tanto por encima de lo que hemos conocido como arrepentimiento, sino que vamos a ver ciertos detalles importantes, detalles bíblicos, ¿verdad? Así que voy a avanzar. Ya, ahí está. Entonces, aquí dice, ¿qué es el arrepentimiento? Y aquí, este es un versículo del Nuevo Testamento, Marcos 1, versículo 14 y 15 dice, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces esta palabra, arrepentíos, en el Nuevo Testamento, tiene un significado en el griego. Entonces, es súper importante, tengo un problema ahí, perdón, ya. Esta palabra arrepentidos tiene un significado en griego, ¿verdad? Que es metanoia. Entonces, ¿por qué es tan importante que podamos entender estas palabras del original, ¿verdad? De la escritura original? Porque aquí el arrepentimiento, arrepentidos, significa metanoia. Y el significado es un cambio de mente. Dice, en el sentido bíblico, metanoia va más allá de solo pensar distinto. Implica un cambio profundo en la manera de pensar, sentir y actuar, especialmente respecto al pecado y a Dios. Entonces, claro, bueno, yo creo que todos hemos vivido temporadas en que le hemos pedido perdón a Dios por distintas situaciones, ¿verdad? Pero en realidad es un remordimiento, ¿verdad? Es como me siento mal, eh, busco a alguien para contarle mis problemas, que me equivoqué, que cometí un error,
pero después terminamos haciendo lo mismo, ¿verdad? Y a veces es peligroso eso, ¿verdad? Porque se puede convertir en un ciclo sin fin, o sea, eh, es necesario, como dice esta palabra, no solo tener ese remordimiento, esa tristeza en tu corazón, sino que buscar el, el cambiar tus pensamientos, ¿verdad? Entonces, como dice, es un sentir y un actuar también, ¿verdad? Entonces, que se les quede claro eso, que el arrepentimiento es buscar un cambio, es, si pienso que lo estoy haciendo mal, que tomé el camino equivocado, que estoy tomando malas decisiones, que estoy llevando una vida que no es conforme a la palabra de Dios y debemos ir y hacer la voluntad de Dios, o sea, ser obedientes en lo que el Señor nos ha hablado, ¿verdad? Y cuando entendemos eso, también viene como la acción, ¿verdad? Y más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, en el Nuevo Testamento, metanoia es el arrepentimiento, ¿ya? Para que se les quede claro, porque más adelante vamos a ver algunos versículos que también sale esa palabra. Entonces vamos a avanzar. Mm, un poquito. Sí, mucho gracias. Disculpen. Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Y ahora puse un versículo del Antiguo Testamento. Y dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Entonces aquí vuélvase es la palabra chub en hebreo. Entonces, bueno, vamos a repetir un poco esto, ¿verdad? Estamos hablando de qué es el arrepentimiento, ¿verdad? Y cuál es la palabra eh, que, que significa, ¿verdad? En el hebreo, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Entonces pasemos a la segunda, por favor. Entonces esa palabra vuélvanse, que es chub en hebreo, dice el significado volver, regresar, dar la vuelta o retornar. Chub se usa para describir cuando una persona se aparta del pecado y regresa a Dios. No es solo lamentarse, sino que cambiar de dirección, como quien estaba caminando lejos de Dios y decide volver hacia Él. Aquí vuélvase es decir, arrepiéntete y regresa al Señor. Entonces, claro, esta en realidad se parece mucho, ¿verdad? Se parece mucho a esta descripción, ¿verdad? Que no es solamente el arrepentimiento, un, un remordimiento o una lamentación, sino que cambiar como de dirección. Si vamos, ¿verdad?, por un camino que sabemos que está equivocado, que está mal, que sabemos muchas veces que no es la voluntad de Dios, es entrar en sí y volver en la dirección correcta, ¿verdad? Entonces, miren aquí, en la siguiente imagen, vamos a ver el caso, la historia del hijo pródigo. Y bueno, yo creo que todos o la mayoría deben conocer, ¿verdad?, esta historia de este hijo que el padre ¿verdad?, le da la herencia, que, que él se la pidió quizás antes de tiempo, eh, siendo inmaduro, ¿verdad?
y dejó su casa, se fue con la herencia, la malgastó, ¿verdad? Eh, y al final, bueno, ustedes ya saben, ya entonces dice, "En- entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose, fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y aquí es importante porque en la siguiente, en esta, en estos versículos, ¿verdad? En la historia del hijo pródigo, podemos ver estas dos palabras, metanoia y chup, ¿verdad? Que en el momento en que dijo, volviendo en sí, dijo, me levantaré e iré a mi padre. Tuvo ese pensamiento como que él entró en sí, recapacitó y se dio cuenta hasta dónde había llegado por causa de su desobediencia, por causa de, de malgastar, ¿verdad? Su herencia y todo eso. Y se vio como pues, la realidad, ¿verdad? Muchas veces yo creo que más de alguno le ha pasado que llega un momento, ¿verdad? Que decimos, ¿en qué momento nos convertimos en lo que somos? ¿En qué momento pasó esta situación? Eh, ¿Verdad? Entonces, eso le pasó al hijo pródigo en ese momento que dijo, no, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Y ese pensamiento, ¿verdad? Al entrar en sí, hizo que tomara una decisión, que se determinara como a volver, porque él, imagínense, dice que, que hasta los jornaleros estaban viviendo, los jornaleros de su padre estaban viviendo mejor que él, ¿verdad? Entonces, esta palabra chup, ¿verdad? Es una acción concreta. Dijo, levantándose, vino a su padre, ¿verdad? Entonces, es pensar distinto, determinarse y volver a Dios. Entonces, es necesario que eso lo tengamos presente, ¿verdad? Entonces, eh, ahora vamos a hablar de los frutos dignos del arrepentimiento. Entonces, vamos a leer Lucas 3, el capítulo del versículo 7 al 9. Por eso decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras, y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, aquí es importante lo que le dice Juan, ¿verdad? El profeta, a, a las personas que estaban yendo a bautizarse. O sea, el solo hecho de ya ir a bautizarse era porque ellos querían un cambio para sus vidas. Era porque el Espíritu Santo de alguna forma estaba moviendo, ¿verdad? El mundo espiritual para mover, como dice la palabra, que Juan vino a preparar, ¿verdad? El camino al Señor. Entonces, estas personas que tenían cierta convicción en sus corazones,
por un cambio, porque se estaban dando cuenta que llevaban vidas que no eran conforme al corazón de Dios, en pecado, ¿verdad? Apartados del camino correcto, ¿verdad? Eh, Querían volver de alguna forma a Dios. Y aquí puse la acción, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Y a continuación del versículo que habíamos leído, ¿verdad? Puede cambiarla, ¿verdad? Dice, a continuación, ¿verdad? De lo que habíamos leído ya, dice, las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Juan contestó, si tienes dos camisas, da una a los pobres, si tienes comida, comparte con los que tienen hambre, hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros? Preguntaron los soldados. Juan les contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Entonces, eh, cada uno, estos grupos, ¿verdad? Que eran diferentes, era la multitud, ¿verdad? Los cobradores de impuestos, los soldados, cada uno les preguntaba, ¿qué debemos hacer? Cada uno tenía fallas, ¿verdad? Cada uno estaba cometiendo pecados, injusticia. Entonces, ahí Juan le empezó a decir, ¿qué es lo que eh, fueron como expuestos, ¿verdad? Lo que ellos estaban viviendo. Entonces, vamos a dar algunos ejemplos de frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, puede pasar a la siguiente. Entonces, por ejemplo, la multitud, la gente común que estaba, ellos preguntaron, ¿qué debemos hacer? Juan contestó, si tienes dos camisas, dale una a quien no tiene ninguna y, y si tienes comida, compártela con los que no tienen nada. ¿Y cuál es el fruto aquí? Que el fruto es algo evidente, algo que se ve, ¿verdad? No, no es como de la boca solamente o de aparentar algo. Entonces el fruto aquí es la generosidad y compartir con lo necesitado, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar de los republicanos, ¿verdad? Algunos cobradores de impuestos vinieron a ser bautizados y preguntaron, entonces ellos también tenían, me imagino ese momento en la ciudad, yo creo que estaba alborotada, ¿verdad? Por Juan, increíble, yo creo, ese hombre de Dios que no calzaba con nada. O sea, Jesús mismo dijo que él era uno de los profetas más grandes, así que me imagino cómo estaba en ese momento ahí el río Jordán, ¿verdad? Y le preguntaron, maestro, ¿qué debemos hacer? Juan contestó, no cobren más impuestos de los... eh, ellos eran unos estafadores, o sea, era como lo más despreciado de ese tiempo, ¿verdad? Eran las personas que más despreciaban, porque, claro, algunos eran israelitas, entonces estaban contra su mismo pueblo. Y Juan les contestó, no cobren más impuestos de los que el gobierno requiere. Entonces, ¿cuál es el fruto de eso? La honestidad y la justicia, ¿verdad? Entonces de eso se agrada a Dios. Y los soldados, bueno, yo creo que estos soldados abusaban un poco de la autoridad que ellos tenían, ¿verdad? Y ellos preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Y Juan contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones. O sea, eran corruptos y estén contentos con su salario. ¿Cuál es el fruto de esto? La integridad, qué importante, ¿verdad? Y la humildad. Y cuando estaba hablando esto con el pastor Patricio, él me dijo,
si te fijas, cada uno de ellos, como la raíz de todo esto, era el dinero, era lo material, ¿verdad? No cobren más impuestos, eh, dales a quien no tienen, no extorsionen y estén contentos con su salario. Entonces, la raíz de todos los males, me recuerdo ese versículo, es el amor al dinero. Así que mucho cuidado y mucho cuidado con eso, con la avaricia, ¿verdad? Esto al final era pura avaricia de las personas, ¿verdad? Así que el Señor nos ayude a no ser avariciosos, ¿verdad? Así que podemos pasar a la siguiente. Lo vamos a leer Lucas 18, versículo del 9 al 14. Entonces, voy a tomar un poco de agua. Dice, luego Jesús contó la siguiente historia. Algunos que tenían mucha confianza en su, en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como los otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Entonces, aquí vemos la importancia de ser humildes delante de Dios. Miren, o sea, por ejemplo, voy a hablar un poco de mí como ejemplo. eh, bueno, obviamente que uno cuando se determina por Dios, tu vida cambia. Uno empieza a tomar decisiones, ¿verdad? Se aparta del pecado, de, de la inmoralidad, de la mentira, ¿verdad? De todo lo que te aparta de Dios, ¿verdad? Entonces, ese camino, cuando dejamos de pecar, es literalmente una decisión del corazón, es porque quizás ya está aburrido de, de llevar una vida lejos de Dios, de ser ingrato. Podemos pasar, bueno, todos tenemos, ¿verdad?, historias distintas. Todos pasamos por cosas distintas. Pero, pero yo he entendido que en este camino, las cosas que antes me hacían caer y la he ido venciendo, ¿verdad? Dios me ha dado la victoria, ¿verdad? En este caminar. Eh, y es hermoso, ¿verdad? Uno dice, wow, la gente te ve y dice, oye, tú eras otra persona, ahora estás bien, se te ve la cara brillosa, etcétera. Me han dicho muchas veces como, oh, Benja, qué bueno que esté bien, etcétera, ¿verdad? Pero ahora yo me he dado cuenta que hay cosas que el Espíritu Santo te va mostrando que están mal en tu vida y que antes, ¿verdad? Son como cosas como más puntuales, como un pensamiento, como que, oye, ¿por qué tuviste ese pensamiento? Eh, ¿Por qué tuviste esa acción? Mira esa forma de hablar. Entonces, como que el,
se va como afinando un poco eh, el tema como de ser consciente de que estamos haciendo mal, ¿verdad? Entonces, claro, uno toma, uno toma la decisión de cambiar, uno toma la decisión de apartarse de todo eso, pero durante el camino nos vamos dando cuenta que tenemos más cositas ahí guardadas, cosas que también tenemos que cambiar, el tema del orgullo, ¿verdad? Entonces, hemos aprendido como ser de justicia, de ser súper vulnerables. Debemos ser humildes delante del Señor y delante de nuestras autoridades, de nuestros pastores, de nuestros líderes, ¿verdad? Porque he entendido algo que al final todo sale a la luz y, y debemos ser humildes y buscar que siempre nuestras vidas en cada área estén en luz, ¿verdad? Obviamente todos estamos viviendo un tiempo de aprender, todos vivimos, ¿verdad?, situaciones distintas, nuestras vidas, pruebas, aprendizajes, pero debemos ser humildes delante de Dios y no debemos apoyarnos en nuestra propia justicia. Aquí el fariseo, yo creo que el fariseo iba allá al Jordán donde Juan estaba bautizando, ¿verdad? Solamente para ver, eh, y no creo que iban con un... Pasa mucho hoy en día a veces que hay gente que solamente está para criticar, ¿verdad? Y no para recibir algo de Dios. Entonces, que no seamos como este fariseo, ¿verdad? Que creía mucho en su justicia, o sea, tenía como una visión más alta de él de la que era, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener ese corazón de este cobrador dispuesto que debemos ser humildes delante de Dios y entender que al final todos los días nos podemos equivocar. Todos tenemos fallas, virtudes, ¿verdad? Pero debemos ser humildes. Porque aquí dice, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán enaltecidos. Amén. Entonces vamos a pasar ahora a la siguiente. La siguiente dice, el ayuno de arrepentimiento. Entonces, una llave, ¿verdad? Eh, y bueno, esto lo puse porque también yo lo he vivido, ¿verdad? Y que me ayudó mucho a poder eh, cambiar mi vida. Entonces, voy a leer este versículo que es Jonás 3, el versículo 5. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Y esto es importante porque a través de este ayuno que hicieron, ¿verdad? De este silicio, de este clamor que levantó, ¿verdad? Este pueblo de Nínive, ya que Jonás, este profeta que salió un poco porfiado, ¿verdad? Que no quería aceptar el llamado que Dios le estaba haciendo. Eh, él proclamó, ¿verdad?, que iba a ser esa ciudad destruida, ¿verdad? Entonces pasa que... mm, espérame un poquito. Pasa que aquí podemos ver lo importante de lo que es el ayuno, ¿verdad? Cuando se trata de arrepentimiento, o sea, el ayuno aquí ayudó, ¿verdad?, a que haya un mover de misericordia de Dios, porque si no hubiesen tenido esa acción de arrepentimiento, ¿verdad? No solamente ellos dijeron, oh, no, lo hemos hecho mal, lo hemos hecho
no hemos apartado de Dios. No solamente ellos dijeron eso, sino que hubo una opción. Y aquí dice que desde el más importante hasta el menos importante, todos declararon ayuno. ¿Y qué trajo esto? Trajo que Dios tuviese misericordia de ellos y ya la ciudad no fuese destruida. Entonces, el ayuno más el arrepentimiento verdadero es también mueve a Dios en misericordia. Amén. Pasemos al otro versículo que también habla del ayuno. Puede pasar al otro versículo. Entonces aquí dice Joel 2, del 12 al 13. Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino que desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Entonces, bueno, aquí vemos el corazón de Dios, ¿verdad? Que, que Él al final no nos quiere no nos quiere como castigar en sí, sino que Él desea que todos nos arrepintamos, ¿verdad? De corazón. Y no solamente que sea como algo superficial, no solamente que sea algo superficial, sino que podamos eh, de nuestro corazón, desde lo más profundo, ¿verdad? Tener aquí dice, no se rasguen la ropa porque en ese tiempo estaban acostumbrados a como de la apariencia, ¿verdad? Ayunaban por apariencia, oraban para que fuesen vistos, ¿verdad? Pero él dice, desgarren su corazón para que sea algo genuino, ¿verdad? Y, y yo les quiero comentar respecto a esto, bueno, un testimonio mío que de verdad cuando era como el 2021 y de verdad, o sea, me costaba mucho, ya, yo creo que la había contado antes a algunos hermanos que literalmente estaba aburrido de tener pensamientos inmorales, de hablar de una forma con garabatos, etcétera. Eh, eh, de verdad, algunos me conocían porque estaba como, eh, me conocían porque era cristiano en el trabajo, me escuchaban como viendo prédicas o les hablaba de Dios, pero literalmente a veces se me salían garabatos o malos pensamientos y para mí eso era, era terrible. De verdad, yo llegaba a mi casa y yo lloraba diciéndole a Dios que ya no quería hablar así, quería hablar de otra forma, eh, hablar vida y no cosas como malas. Y, y me acuerdo que me sentía muy mal en ese sentido. Y hice un ayuno de 3 días. Y esto fue sobrenatural porque literalmente desde esa vez que hice ese ayuno, por esa, por esa, por esa razón, mis pensamientos cambiaron. Mi forma de hablar cambió. Y fue tan glorioso, o sea, fue de verdad sobrenatural. Después no me podía ni reconocer yo mismo. Eh, yo creo que fui liberado porque siempre me recuerdo esta palabra que eh, dice dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de ustedes. Entonces, yo me sometí a Dios, ¿verdad? Y,
yo me apartaba del pecado y yo creo que ya el enemigo no tenía parte conmigo, literalmente, porque yo iba a la iglesia, a una iglesia cerca de mi casa los días martes. Después iba a mi iglesia que me congregaba en CCI los miércoles. Después venía a otra iglesia cerca de mi casa los jueves. Después iba a evangelismo. Después el sábado jóvenes. Y mi corazón era llenarme de Dios hasta que haya un rompimiento. Y estuve meses, meses. Y mi mamá yo creo que está por ahí y ella es testigo de que vi la pelea. Vi la pelea eh, y esa acción, esa determinación, ¿verdad? Hace que Dios se mueva a tu favor y que tu vida cambie literal. Entonces, yo no sé si estás pasando por alguna situación, si sientes que quieres cambiar y no has podido, si tienes malos pensamientos, si, si quizás no te está yendo bien en el trabajo. Creo que tu determinación y tu acción, que es como en parte arrepentirse de quizás la vida que estás llevando, creo que eso va a traer un rompimiento para tu vida, el determinarse por hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Por agradarlo a Él. Al final no me importaba tanto quedar mal con con mis colegas, sino que me importaba como agradarlo a Él. Eso. Así que era agradarlo a Él. Eso era lo más importante. Entonces, que nuestras vidas sea como un sacrificio vivo delante de Él. Así que eso, ya estoy terminando ya. Creo que no fue tan extensa la, la enseñanza, pero espero que se les quede en su corazón, ¿verdad? De verdad me costó mucho, pero estaba muy nervioso, pero espero que le haya sido de bendiciones a cada uno de ustedes y, y nada, que el Señor les bendiga mucho. Yo creo que voy a orar, voy a orar por la iglesia